Buenas tardes, bienvenidos todos. Esta tarde pues tenemos el honor de celebrar un nuevo discurso de ingreso en Asemella, el del doctor Pablo Bahillo Redondo, que forma parte de nuestra asociación desde el año 2023. El acto se va a desarrollar de la siguiente manera. En principio, la presentación del conferenciante se llevará a cabo por el historiador, el doctor Manuel Según Alonso. A continuación, el doctor Pablo Bahillo Redondo leerá su discurso de ingreso, que se titula Masonería y escritores médicos masónicos, que será contestado por el doctor Jesús Antonio Rueda Cuenca, que es asociado numerario de Asemella y además vicesecretario de la actual Junta Directiva. Así que nada más, cedo la palabra al doctor Manuel Sagún Alonso, que es historiador y gran amigo del doctor Bahillo, que nos va a hacer una semblanza. Bueno, con la venia de la presidenta, buenas tardes. Decía el doctor don José de Letamendi que el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. No es el caso del polifacético doctor don Pablo Bahillo Redondo. Su currículum es muy amplio, pero de él destacaré que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, diplomado en Estudios Avanzados en Farmacología por la misma universidad, miembro honorario del Colegio de Médicos de Cáceres. Hasta su jubilación ha trabajado como médico de atención primaria, donde demostró su vocación, su profundo deseo de curar al enfermo, de ayudarle, lo que les llevó a recorrer gran parte de la geografía española: Madrid, Palencia, Lanzarote, Canarias, Toledo, Cáceres, y dejar muchas veces las comodidades de la ciudad y alejarse de su familia con el único fin del servicio a los demás. Su vocación de médico ha seguido paralela a su amor a la cultura, al arte, a la historia. Ello le lleva a unir sus dos grandes pasiones, la medicina y la historia. Dos mundos que parecen distantes, pero que los ha acercado. Así, actualmente es doctorando en Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía de Cáceres, adscrita a la Universidad de Extremadura, con una tesis doctoral titulada La represión de los médicos masones de Madrid durante el primer franquismo. Tesis que leerá este año. A su pasión por la medicina y la historia se une su trabajo en masonería. Así, esa vida al servicio del prójimo le lleva a iniciarse en la Logia Andamara de Gran Canarias, perteneciente a la Gran Logia de Canarias en 1989. En 1997 alcanza el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, grado más alto de este rito. 5 años después, en 2002, en Tenerife se convertirá en su gran comendador, es decir, la máxima autoridad del Supremo Consejo de España, filosófico de grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado. Organización que presidió durante 9 años y de la que actualmente es el teniente gran comendador, es decir, su vicepresidente. En el año 2004, en París, fue nombrado miembro honorífico del Supremo Consejo de Francia. En 2011 será el primer gran maestro, es decir, la máxima autoridad de la Gran Logia General de España, puesto que desempeñará durante 5 años. Es coautor de 2 libros, La masonería, todo lo que has querido saber sobre la institución, de la editorial Editatum, y La Gran Logia de Canarias, 100 años de masonería en las islas, de la editorial Escuadra y Compás, y de numerosos artículos sobre masonería y médicos masones que han sido publicados, sobre todo en el diario virtual El Obrero, de que es miembro de su consejo editorial. Actualmente imparte conferencias sobre masonería en diversas ciudades españolas. Don Pablo me honra con su amistad. Es para mí un maestro, un espejo donde mirarme, un ejemplo a seguir por su cultura, su fraternidad y su amor a la humanidad. Su entrega a los demás no tiene límites. Es una figura completa, un intelectual que gusta y busca el conocimiento, que ha hecho su motor de vida. Con él he aprendido que es necesario construir una conciencia de humanidad que incentive la cooperación con el fin de desarrollar sentimientos de solidaridad y de fraternidad. Don Pablo
nos enseña que la fraternidad es un movimiento voluntario, una opción de vida que obedece a una decisión personal y emancipadora. Durante su vida se ha acercado al individuo, al dolor, a su angustia, a su debilidad. Compromiso que ha hecho que su existencia esté centrada en el servicio y donde los pilares de libertad, igualdad y fraternidad son su motor. Su meta es construir una sociedad deseable y justa donde cada individuo sea responsable de todas y cada una de las personas que vivimos hoy y de las que están por venir. Dentro de 50 años, cuando se estudie la historia de la masonería española, no se podrá pasar por alto la figura de don Pablo, pues ha sido y es un pilar fundamental en la reconstrucción de la masonería española. Y así, cualquier libro que se preste, que trate la masonería y los médicos masones desde 1989, no podrá dejar de nombrarle. Decía don José Naroski, el médico que no entiende el alma no entenderá los cuerpos. No es el caso de don Pablo, que a lo largo de su vida no solo ha curado cuerpos, sino también almas. Si algo le define ser un buen hombre en el sentido más amplio del término. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, muy buenas tardes. Antes de proceder a la lectura de mi discurso de ingreso en esta ilustre asociación, me gustaría realizar una serie de agradecimientos a los que estoy gratamente obligado por las normas de cortesía tradicionales que deben observarse en todo acto como el que estamos aquí desarrollando. En primer lugar, y como no podía ser de otro modo, quiero agradecer a la doctora Carmen Fernández Jacob, presidenta de Asemella, y a toda la Junta Directiva por haber tenido la gentileza en su día de admitirme como socio y por darme hoy la oportunidad de integrarme como miembro de número en esta ilustre institución. Es un honor inmerecido. Lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer al doctor Manuel Según Alonso, al que me une una profunda amistad fraternal, por la laudatio tan generosa que ha pronunciado, fruto de nuestra gran amistad. Y sobre todo quiero decir públicamente todo lo que he aprendido del doctor Manuel Según de masonería a través de sus libros, pero sobre todo de su importante tesis doctoral, Masonería y Política en Madrid, 1900-1931. Esta tesis doctoral es importantísima para todo aquel investigador que quiera conocer la masonería en Madrid durante este periodo, y está a su disposición, se puede leer en internet y fue leída hace muy pocos años en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchísimas gracias. Señoras y señores, gracias a ustedes por su presencia. Voy a proceder a la lectura de mi discurso, Masonería y escritores médicos masones, que dedico a mi mujer, Ángela Arto, aquí presente. Podemos definir la masonería actual, moderna o especulativa como una hermandad laica cuya misión principal es la iniciación espiritual por medio de símbolos. Estos símbolos, en casi su totalidad, están relacionados con los instrumentos de construcción que utilizaban los masones operativos o constructores. Estos, durante el Imperio Romano, estuvieron integrados en los denominados Collegia Fabrorum Romanos. En el año 476, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, dio comienzo la Edad Media, y durante este largo periodo histórico, los Collegia Fabrorum Romanos se transformaron en las denominadas corporaciones de constructores medievales. Fueron ellos los que construyeron las maravillosas catedrales europeas que todos conocemos. Por otra parte, los Collegia Fabrorum, que formaban parte
del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, tuvieron una evolución diferente durante los 977 años que duró esa parte del imperio. Poco a poco, la masonería operativa medieval fue admitiendo en sus logias a personas ajenas al oficio de la construcción. Así lo constata un antiguo documento medieval del siglo XIII que se conserva en el archivo de la ciudad de Bolonia. Se trata de un manuscrito del año 1272 denominado Matrícula, que contiene los nombres de 371 maestros masones que pertenecieron a la Sociedad de Maestros Albañiles de esa ciudad. En esa lista, junto al nombre del masón, figura su actividad profesional y nos encontramos con que no todas esas personas estaban vinculadas con el noble trabajo de la construcción. Por este motivo, para los estudiosos de la historia de la masonería, la matrícula tiene un gran valor documental, porque allí se encuentran los nombres y la profesión de los primeros masones aceptados que se incorporaron a las logias operativas o de constructores. Tenemos que resaltar que ese proceso de integración se produjo de un modo paulatino durante la segunda mitad del siglo XVII, sobre todo en Escocia e Inglaterra. Está convencionalmente aceptado que la masonería moderna o especulativa nació el 24 de junio de 1717 en una taberna londinense llamada El Ganso y la Parrilla. En este lugar, 4 logias, formadas por masones aceptados, celebraban de manera solemne el solsticio de verano, una de las conmemoraciones más importantes que desde tiempos inmemoriales la masonería continúa realizando. También en ese día, festividad de San Juan Bautista, estas 4 logias honraban y festejaban a este santo, uno de los principales patronos de la orden masónica. Esta antigua tradición masónica también continúa realizándose en la actualidad. Durante esta jornada memorable, el hecho más importante que tuvo lugar en la taberna del Ganso y la Parrilla fue la creación de una nueva organización masónica inexistente hasta ese momento, y a la que se denominó Gran Logia de Londres y Westminster. Esta iniciativa, adoptada por unanimidad por las logias allí presentes, marcó un antes y un después en la historia de la masonería, porque a partir de ese momento estas logias se federaron libremente y aceptaron estar bajo la tutela administrativa de la Gran Logia, y a partir de ese momento tendría entre sus atribuciones el poder crear nuevos talleres masónicos que pasarían a formar parte de la Federación de Logias y que dependerían de la nueva Obediencia o Gran Logia. Su primer gran maestro fue Anthony Sayer. Sin embargo, desde 1721, la masonería inglesa estará presidida por un aristócrata o por un príncipe y en algunas ocasiones por el rey de Inglaterra. En 1723 se publicaron las Constituciones de Anderson. Se trata de un conjunto de reglas que deben ser observadas con carácter obligatorio por todas las obediencias masónicas encuadradas bajo la denominación de grandes logias tradicionales o regulares. El 27 de diciembre de 1813 tuvo lugar en Inglaterra la unión de 2 obediencias regulares que existían en ese país. Tras esta unión se creó la Gran Logia Unida de Inglaterra y su primer gran maestro fue el duque de Sussex, hijo del rey Jorge III. Esta obediencia, que continúa funcionando en la actualidad, está presidida desde hace 57 años por el príncipe Eduardo, duque de Kent. Esta obediencia tiene como rasgo distintivo su fidelidad y lealtad a la masonería británica.
La masonería angloamericana se caracteriza por realizar sus trabajos masónicos a la gloria del gran arquitecto del universo. También porque durante esos trabajos, como exige la tradición, la Biblia debe estar abierta por el capítulo que señala el ritual y siempre sobre este libro sagrado debe colocarse la escuadra y el compás en la posición establecida por el ritual, según el grado en que se trabaje. En esta corriente masónica regular, durante las tenidas o reuniones, está estrictamente prohibido hablar de política y de religión. Otra peculiaridad es su elevado espíritu filantrópico, ya que se da una gran importancia a las actividades caritativas que estas obediencias realizan en beneficio de la sociedad. Sin embargo, la principal seña de identidad de la masonería angloamericana es su marcado componente teísta y la obligatoriedad de que sus miembros crean en un Dios revelado. La primera vez que se creó una logia masónica en España fue en el año 1728. Sus miembros fundadores eran todos ingleses. Uno de ellos, el duque de Wharton, había sido gran maestro de la Gran Logia de Londres y Westminster. Esta obediencia administró esta logia madrileña, que adoptó como nombre el de las Tres Flores de Lis, aunque también fue conocida como French Arms o la Matritense. Estuvo ubicada en el número 17 de la calle de San Bernardo, en un hotel francés llamado de Lis. En este lugar realizó sus reuniones durante 8 años y después desapareció. El 31 de mayo de 1801, en la ciudad de Charleston, se creó el rito escocés antiguo y aceptado. Este rito es el más practicado en el mundo y está formado por 33 grados. Ese mismo día, en esa ciudad estadounidense, también se fundó una nueva organización masónica denominada Supremo Consejo de los Estados Unidos, que se encargaría de la administración del nuevo rito en ese país. Desde ese momento, un pequeño grupo de masones fundadores del nuevo rito y del Supremo Consejo fueron autorizados mediante cartas patentes para crear y fundar otros supremos consejos en diversos países. Existe una segunda rama masónica tradicional o regular, cuyos principales representantes son la Gran Logia de Francia y el Supremo Consejo de Francia. Esta corriente masónica solo trabaja en el rito escocés antiguo y aceptado, y aunque respeta y acepta las constituciones de Anderson, su principal regla de actuación masónica está vinculada a los acuerdos que se adoptaron en el año 1875 en el Convento Internacional de Lausana. En general, comparte las características principales de la masonería regular angloamericana. Los trabajos se realizan a la gloria del gran arquitecto del universo, símbolo máximo de la masonería, aunque aquí ese símbolo se identifica en un sentido amplio como un principio creador. Esta corriente masónica está encuadrada en la línea del deísmo filosófico. En ella, la obediencia o el Supremo Consejo no exige que sus miembros identifiquen exclusivamente ese símbolo máximo con el Dios de las religiones reveladas. Por supuesto, si lo desean, pueden hacerlo con absoluta libertad de conciencia, pero también pueden interpretarlo de un modo más abierto y con una proyección universalista. Lo que de verdad importa es que el masón sea una persona comprometida con la búsqueda de la verdad, con independencia de los diferentes abordajes hermenéuticos que se puedan realizar sobre este tema tan delicado y complejo. Esta corriente masónica, a diferencia de la masonería angloamericana, no se centra en realizar
actividades caritativas o benéficas. Su actividad principal y primordial es la formación integral del masón en valores espirituales, éticos y morales, siempre desde una perspectiva laica. También está prohibido estrictamente debatir temas políticos o religiosos durante las reuniones o tenidas masónicas. Durante la Guerra de la Independencia, las logias militares francesas introdujeron la masonería en España. Cuando las tropas napoleónicas se establecían en una ciudad, los militares masones creaban una logia y ella acudían los españoles que simpatizaban con los ideales de la Revolución Francesa. Estas logias militares estaban bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Francia y fueron las que propagaron el rito escocés antiguo y aceptado en nuestro país. En Madrid se creó en octubre o noviembre de 1809 la primera obediencia masónica española. Se llamó Gran Logia Nacional de España. Permaneció activa hasta agosto de 1812 y tuvo bajo su jurisdicción un total de 7 logias simbólicas. Su primer gran maestro fue el rey José I. El 4 de julio de 1811, el conde de Grasse-Tilly, uno de los miembros fundadores del Supremo Consejo de Charleston en 1801, creó en Madrid el primer Supremo Consejo para España y sus dependencias, cuyo primer gran comendador fue Miguel José de Azanza Alegría, duque de Santa Fe. Para poder entender la evolución diacrónica de la masonería española durante el siglo XX, es imprescindible acudir a la tesis del doctor Manuel Según Alonso, titulada Masonería y Política en Madrid 1900-1939. Esta tesis doctoral nos describe con detalle todas las logias y obediencias que existieron en la capital de España durante ese periodo histórico. Quiero resaltar que esas obediencias nunca cumplieron, por una u otra razón, los criterios de regularidad que deben de seguir con carácter inexcusable todas las grandes logias tradicionales. A modo de ejemplo, el Gran Oriente Español tuvo en Madrid bajo su administración un total de 28 logias, de las que 6 de ellas, por sus actividades, estaban consideradas como logias políticas. La Gran Logia Unida de Inglaterra, muy estricta a la hora de calificar y reconocer a una obediencia como regular, nunca otorgó su reconocimiento a la masonería española durante el periodo histórico estudiado por el doctor Según en su tesis. La primera vez que la Gran Logia Unida de Inglaterra reconoció a una obediencia española como regular fue en 1987, cuando reconoció como Gran Logia regular a la Gran Logia de España. Son tantos los escritores médicos masones que resulta dificultoso escoger para este discurso a los facultativos más importantes y poder realizar una breve biografía sobre su vida profesional, literaria y masónica. Quiero comenzar con 2 médicos que en su día fueron miembros de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Vital Aza Díaz. Este eminente ginecólogo asturiano, discípulo del doctor Recasens, se doctoró en medicina con una tesis titulada La reacción de Abderhalden en obstetricia, y en 1919 fundó en Madrid el Sanatorio Quirúrgico Santa Alicia, una de las mejores clínicas privadas de obstetricia y ginecología. En 1932 se inició en la logia La Unión, con el nombre simbólico de Samuel Weiss. En 1933 fundó la Sociedad Española para el Estudio de la Esterilidad y en ese mismo año fue nombrado presidente del Club Rotario de Madrid.
El 13 de febrero de 1934 ingresó como académico de número en la Real Academia Nacional de Medicina con un discurso de ingreso que llevó por título Deberes y Derechos Biológicos de la Mujer. Ese mismo año presidió la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. Don Manuel Díaz Rubio García, presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina, escribió para esa ilustre institución la biografía del doctor Aza, en la que afirma que este eminente ginecólogo presidió la Asociación de Médicos Escritores. El doctor Aza escribió los siguientes libros: Tratamiento de la anexitis, la pituitrina en obstetricia, Feminismo y sexo, la práctica obstétrica y ginecológica en la medicina rural, los vómitos, los edemas y las hemorragias del embarazo, la esterilidad en la mujer, clínica ginecológica, orientaciones para el médico práctico, las sustancias radiactivas en el tratamiento del cáncer uterino, comentarios clínicos y sexuales sobre la fecundación artificial, el cloruro sódico en obstetricia y ginecología, la terapéutica hormonal en la clínica ginecológica, esterilidad fisiológica femenina y continencia periódica, esterilidad femenina y disfunción hormonal, ayer y hoy en ginecología. Anastasio García López se licenció con Premio Extraordinario de Medicina en 1848. Después se licenció en Filosofía y Letras. Está considerado en el campo de la homeopatía como el máximo representante de la corriente científica. Su primer contacto con la homeopatía la tuvo en el Hospital de Soria en 1870. Ese año, tras doctorarse en Salamanca, consiguió la cátedra de Fisiología Médica. En 1872 contribuyó a elaborar el proyecto del Instituto Homeopático y Hospital de San José de Madrid. Durante la legislatura 1873-74 fue elegido diputado por la circunscripción de Soria. En 1873 fue excomulgado por el obispo de Oxma y en 1875 publicó su obra magna, Hidrología Médica, premiada por la Real Academia Nacional de Medicina. En 1877, junto con otros médicos, fundó la Sociedad Española de Hidrología Médica, de la que fue nombrado presidente el 10 de enero de 1891. La Dirección General de Seguridad le consideró como el introductor del espiritismo en España. Fue el fundador y director de su órgano de expresión, el Criterio Espírita. Se inició en la masonería en la Logia Matritense y alcanzó el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. 44 años después de su fallecimiento, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le abrió un expediente que se archivó cuando apareció su esquela en la que figuraba que fue socio de número de la de escritores y artistas. Además de su obra magna, escribió los siguientes libros: La intoxicación paludiana o el paludismo, el mapa balneario de España, del estado de la doctrina homeopática y su porvenir en la ciencia, Aguas minerales, tratado de hidrología médica, refutación del materialismo, compendio de hidrología médica para uso de los enfermos. Fue director de la revista homeopática Criterio Médico y también escribió sobre cosmología, antropología y sociología. Don Santiago Ramón y Cajal. Tras estudiar medicina en Zaragoza, ganó por oposición una plaza de médico militar. Se doctoró en Madrid en 1877 con una tesis titulada Patogenia de la inflamación. Ese mismo año en Zaragoza, Cajal se inició en la masonería en la logia Caballeros de la Noche,
adscrita a una obediencia portuguesa, el Gran Oriente Lusitano Unido. Podemos afirmar que Cajal fue masón porque en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca existe un documento con la lista de los miembros de su logia, donde figura su nombre y apellidos junto con su nombre simbólico, Averroes. Cajal consiguió por oposición las siguientes cátedras. En 1883, la de Anatomía en Valencia. En 1887, la de Histología en Barcelona. Y en 1892, la de Histología en Madrid. En 1901 fue nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Gracias al médico masón Luis Simarro, Cajal conoció el método de tinción de Golgi, que fue fundamental para sus investigaciones histológicas. En 1906 consiguió el Premio Nobel en reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. En 1907 ingresó como miembro de la Real Academia Nacional de Medicina con un discurso titulado Mecanismo de recuperación de los nervios. Ese mismo año ingresó en la Academia de Ciencias con el discurso Reglas y consejos sobre la investigación biológica. Publicó los siguientes libros: El sistema nervioso en el hombre y los vertebrados. Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso. Manual de histología normal y técnica micrográfica. Manual técnico de anatomía patológica. El mundo visto a los 80 años. Reglas y consejos sobre la investigación científica. Y recuerdos de mi vida. Cajal vivió en Madrid desde 1892 hasta 1934, fecha de su fallecimiento. Durante todos esos años no estuvo afiliado a ninguna de las logias que existieron en la capital de España. Sin embargo, sí sabemos que mantuvo una estrecha relación personal con numerosos masones. A partir de 1941, cuando comenzó a funcionar de un modo efectivo el Tribunal Nacional para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el tribunal abrió numerosos expedientes post-mortem a masones que habían fallecido, incluso en el siglo XIX. No lo hizo con Cajal, quizá por tratarse de una eminencia nacional. Jules Bordet estudió medicina en la Universidad Libre de Bruselas, universidad fundada por masones en 1834. Se licenció en 1892 y 7 años después fundó el Instituto Pasteur de Bruselas. Descubrió la Bordetella pertussis, causante de la tosferina, y desarrolló una vacuna contra esta enfermedad. En 1902 descubrió las espiroquetas en pacientes sifilíticos y desarrolló la reacción de Wassermann, que se utilizó para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes afectados por esa enfermedad. En Bruselas, en 1909, formó parte de la logia Los Amigos Filantrópicos. En 1919 se le concedió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos relacionados con la inmunidad. Es autor del Tratado sobre la Inmunidad en las Enfermedades Infecciosas. Alexander Fleming estudió medicina en el St. Mary Hospital School y se licenció en 1908. Un año después se inició en la masonería en la Logia Santa María y también perteneció a las siguientes logias: London Scottish Rifles Lodge y Misericordia. En 1945 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo en varias enfermedades infecciosas. Fleming recibió el galardón de manos del rey Gustavo V de Suecia
que era el gran maestro de la gran logia de ese país escandinavo. Entre sus obras queremos destacar la quimioterapia, penicilina y la aplicación práctica de la penicilina. Frederick Gowland Hopkins estudió química y después medicina en la Universidad de Londres. Ejerció como profesor de fisiología y como catedrático en la Universidad de Cambridge. En Londres, en 1902, se inició en la logia Esculapio. También fue miembro de la logia Alma Mater. En 1929 le concedieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de las vitaminas que estimulan el crecimiento. Descubrió el glutatión y un método para aislar el triptófano. Desde 1930 hasta 1935 presidió la Royal Society. Edward Jenner está considerado el padre de la vacunología y de la inmunología por haber descubierto la vacuna contra la viruela. En 1812 perteneció a la logia Fe y Amistad en Berkeley, Inglaterra. En 1821 fue nombrado médico del rey Jorge IV. Perteneció a la Royal Society y fue autor de numerosas poesías. Arthur Conan Doyle estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. Se licenció en 1881 con 22 años y 4 años después se doctoró con una tesis sobre la tabes dorsal. En 1887 se inició la masonería en una logia llamada Fénix. Tras quedarse viudo, volvió a casarse en 1907 con la medium Jean Elizabeth Leckie. Fue un escritor prolífico. En su libro Un estudio de escarlata aparece por primera vez su creación más célebre, el detective Sherlock Holmes. Otras obras que publicó fueron Michael Clerk, La Compañía Blanca, Historia de Waterloo, La Gran Guerra de los Boer, El Sabueso de los Baskerville, El Mundo Perdido, La Zona Envenenada, Historia del Espiritualismo, Cuando la Tierra lanzó alaridos y La Máquina Desintegradora. Charles Richet. Tras estudiar medicina se doctoró en 1869 y después en ciencias en 1878. A este eminente fisiólogo francés le concedieron el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre los sueros y la anafilaxia. Fue un convencido pacifista y uno de los primeros investigadores sobre la metapsíquica. Perteneció a la logia Cosmos, adscrita a la Gran Logia de Francia. Pierre Cabanis fue médico personal del conde de Mirabeau, miembro de la Administración de Hospicios de Madrid, profesor de higiene clínica, diputado y senador. Entre 1778 y 1783 perteneció a la logia parisina Las Nueve Hermanas, famosa por haber sido la logia donde se inició el filósofo Voltaire. Fue autor de las relaciones entre los aspectos físicos y morales del hombre. Jean Viale está considerado como el inventor de la litotricia. El 13 de enero de 1824 realizó la primera litotricia transuretral en el Hospital Necker de París. En 1827 le concedieron el Gran Premio de Cirugía. Fue miembro de la logia parisiense La Buena Unión, autor de Nuevas consideraciones sobre la retención de orina, Tratado práctico de las enfermedades de los órganos genitourinarios y la uretrotomía. Jean Descemet. Este médico anatomista describió la membrana de Descemet, capa elástica de tejido membranoso que se encuentra entre la capa endotelial de la córnea y el estroma y que actúa
como una barrera protectora contra las infecciones oculares. En 1768 escribió el libro Observaciones sobre la coroides. Fue médico del Liceo Imperial. En masonería perteneció a dos logias de París, el Centro de los Amigos y las Nueve Hermanas. Louis Doyen nació en Reims en 1859 y está considerado como uno de los creadores de la cirugía moderna. Inventó nuevos instrumentos quirúrgicos y fue autor de las siguientes obras: Tratado de la cirugía del estómago, Atlas de microbiología y etiología y tratamiento del cáncer y el cáncer. Fue miembro de la logia parisina El Compromiso Mutuo. Désiré Bourneville. Tras estudiar medicina, colaboró con el eminente neurólogo Charcot en el famoso hospital parisino de la Salpêtrière. Ha pasado la historia de la medicina por la descripción de la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville, una entidad nosológica con herencia autosómica dominante que afecta a varios sistemas. En 1880 describió la idiocia mixedematosa, trastorno asociado a la ausencia congénita de la glándula tiroides. Fue miembro del Gran Oriente de Francia y autor de las siguientes obras: Estudios clínicos y termodinámicos de las enfermedades del sistema nervioso, Ciencia y milagro, la posesión. Pierre Simon. Este ginecólogo presidió entre 1964 y 1969 el Colegio de Médicos y el Movimiento Francés para la Planificación Familiar. Entre 1964 y 1969 fue consejero técnico del ministro de Salud Pública. En 1972 fundó el Instituto para la Formación e Investigación en Planificación Familiar. Entre 1975 y 1977 fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Radical Socialista. Fue caballero de la Orden Nacional del Mérito. Se inició en 1953 en la logia Nueva Jerusalén. Entre 1969 y 1971 fue gran maestro de la Gran Logia de Francia. Como escritor, fue autor en 1966 del libro La infancia. Ese mismo año escribió El control de los nacimientos, historia, filosofía moral. En 1968 publicó Una contracepción precisa. En 1972 publicó El comportamiento sexual de los franceses y en 1979 colaboró en la Enciclopedia del Sexo. Gustavo Pitaluga Fattorini nació en Florencia, en 1904 se nacionalizó español y al año siguiente revalidó su título de licenciado en Madrid. Se doctoró con una tesis titulada Sobre el mecanismo patogénico de los síndromes sueroterápicos. En 1911, por oposición, consiguió la cátedra de Parasitología y Patología Tropical de la Facultad de Medicina de Madrid. En 1915 ingresó como académico de número en la Real Academia Nacional de Medicina con un discurso titulado De la investigación de la verdad y de la preparación en las ciencias biológicas. Fue hematólogo del hijo hemofílico de Alfonso XIII. Cuando llegó a España ya era masón, por lo que no tuvo que iniciarse. Se afilió en Madrid en 1917 a la Logia Hispanoamericana. En 1923 fue diputado por el Partido Reformista, presidido por el jurista masón y presidente del Consejo de los Diputados, Melquiades Álvarez. Pitaluga volvió a ser diputado en las elecciones constituyentes de 1931. La Fundación Rockefeller le consideraba como el médico mejor preparado de la sanidad pública española. Entre 1930 y 1932
Dirigió la Escuela Nacional de Sanidad. Sin embargo, su contribución más notable fue el enorme trabajo que realizó para intentar erradicar el paludismo en España, cuya máxima morbilidad se encontraba en la comarca cacereña del Campo Arañuelo. Por este motivo, en 1925, se creó el Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata, adscrito a la Escuela Nacional de Sanidad, y que se constituyó en Instituto de Malariología y en el que se formaron en paludología numerosos médicos españoles y extranjeros. El instituto estuvo dirigido por el médico Sadí de Buen y contó con la generosa colaboración de la Fundación Rockefeller. Desde 1932 a 1936 fue el redactor jefe de la revista Sanidad e Higiene Pública, órgano oficial de la sanidad española. Autor de numerosos artículos sobre paludismo y hematología, también escribió sobre temas diversos: coloquios interplanetarios, la posición de la mujer en la historia, diagnóstico y tratamiento de las hemodistrofias, tratado de fisiopatología de la sangre, temperamento, carácter y personalidad, diálogos sobre el destino, 6 ensayos sobre la conducta y el vicio, la voluntad y la ironía, y un ensayo de la teoría biológica del vicio. Luis Simarro Lacabra, médico psiquiatra, fue el primer catedrático de psicología experimental en la Universidad Española. Miembro fundador de la Institución Libre de Enseñanza, ejerció como director del manicomio del Leganés durante 3 años. Después se trasladó a París para ampliar estudios. Se formó en neurohistología con Rambier y Charcot en el Hospital de la Salpêtrière de París. Al regresar a Madrid, el doctor Simarro enseñó a Cajal el método de tinción de Golgi, que fue fundamental para las investigaciones de Cajal, con las que consiguió el premio Nobel en 1906. El doctor Simarro, grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, fue gran maestro del Gran Oriente español. Como escritor, destacó por sus artículos para la Institución Libre de Enseñanza. Su obra más importante fue El proceso Ferrer y la opinión europea, en el que analiza el proceso judicial por el que se fusiló en Barcelona al masón Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna. José Francos Rodríguez. Tras finalizar sus estudios de medicina, trabajó como ayudante del doctor Cortezo. En 1881 se inició en la logia Amor, con el nombre simbólico de Comte. Fue secretario de la Academia Médico-Quirúrgica Española, diputado a Cortes en 3 ocasiones y uno de los fundadores de la Sociedad General de Autores. Siendo alcalde de Madrid, se construyó gran parte de la Gran Vía. Fue gobernador de Barcelona, director general de Correos y Telégrafos, y en 2 ocasiones fue ministro, ocupando las carteras de Instrucción Pública y de Gracia y Justicia. Presidió la Asociación de Prensa de Madrid, fue senador vitalicio, miembro del Consejo de Estado y presidente del Círculo de Bellas Artes, de la Sociedad General de Autores y de la sección de literatura del Ateneo de Madrid. El 16 de noviembre de 1924 ingresó a la Real Academia Española con un discurso titulado El periódico y su desenvolvimiento en España. Fue un escritor prolífico, dirigió varios periódicos: La España Masónica, La Justicia, vinculado al Partido Republicano de Salmerón, El Globo y El Heraldo de Madrid. Como articulista, publicó en los siguientes diarios: La Ilustración Española, El Extremeño, El País, El Ideal y El Imparcial. Escribió 3 zarzuelas: El Coco, Chispita o El Barrio de las Maravillas y El Señorito.
Como novelista publicó 2 novelas, El espía y Urbe Sierva, y como autor teatral escribió La encubridora y El catedrático. Como médico escribió un libro titulado Enfermedades del riñón. También colaboró en revistas médicas como El Siglo Médico, La Medicina Contemporánea, en los que escribió diversos artículos. El criterio científico literario, higiene del comerciante, patogenia de la sífilis, el delito sanitario y sanos y enfermos, historietas. También escribió La vida de José Canalejas y La mujer y la política. Otros artículos dignos de mención fueron Cuestiones antropológicas, Cuando el rey era niño, El año de la derrota, 1998. Entre sus mejores obras destaca Memorias de un gacetillero. Franco Rodríguez murió en 1931. He dicho. Muchas gracias por su atención. A continuación, el doctor don Jesús Rueda Cuenca. Muy bueno. Muy bien. Señora presidenta, distinguidos miembros de Asemella, colegas, familiares, amigos, muchas gracias por acompañarnos en un acto tan emotivo como este. También, amigo Pablo, muchas gracias por tus brillantes palabras que te convierten, de hecho y derecho, en miembro numerario de nuestra asociación. Y bienvenido eres ahí. Y muchas gracias también, Pablo, por ilustrarnos en un tema harto controvertido, como son los basamentos históricos de una organización impregnada por doquier de ocultismo, influencias y tendencias no siempre aceptadas por la sociedad y que le ha correspondido vivir. Para un profano ignorante, como es este seguidor de ustedes, tras conocer siquiera de forma sucinta el complejo entramado de la masonería, la primera pregunta que me viene a la memoria o a la cabeza, parangonando un poco a Gilbert Chesterton, es ¿por qué soy cristiano? La famosa obra de Chesterton. Y mutatis mutandis, ¿por qué eres masón? La segunda pregunta que me viene ¿es incompatible una cosa con otra? Yo pensaba que no, después de leer muchas cosas que me has mandado, Pablo. Al final del discurso volvemos por ello. Yo creo que son compatibles, a pesar de lo que hayan dicho otras entidades. De tus palabras, Pablo, desprendemos que la masonería, con mayúsculas, es una hermandad dotada de un conjunto de normas y ritos tendentes a un determinado fin. Y este no es otro que el perfeccionamiento del ser humano en el contexto de la colectividad en que se haya inserto. A este perfeccionamiento se llega primero por una selección. Luego, a través de un proceso iniciático que en su avance va elevando el pensamiento, la actitud, la aptitud y la actuación de sus miembros. Es decir, mediante la impregnación de unas pautas de conducta absolutamente inviolables, cuales son, como has definido antes, los principios de igualdad, de fraternidad y de libertad. Pero, ya lo has matizado, dentro del escrupuloso respeto a las normas y leyes de cada región, de cada país, y a las creencias religiosas y políticas de cada cual. Tengo para mí que mientras que en lo político, partidarios como sois de la libertad, como derecho inalienable del hombre, os situáis más al lado de los regímenes participativos y más alejados de los impositivos y coercitivos, sin embargo, en el terreno religioso me da la impresión de que los masones tenéis una serie de concomitancias, de afinidades y de distingos con los conceptos de otras creencias. Da la impresión de que, aun yendo por caminos diferentes, se asemejan mucho los puntos de llegada de todas ellas. Aceptando, según vuestras normas, lo que me has dicho antes, la fe que cada uno quiera profesar, y sin descartar e incluso recomendando la existencia de un Dios, reconocéis un ser supremo, creador, a quien denomináis gran arquitecto del universo. Y a él rendís pleitesía con el ad universo terrarum orbis subi architecte gloriam.
que recuerda un tanto al jesuítico Ad Majorem Dei Gloriam, o al Bahu al-Ilah del Islam, o el Gadol Adonais, o el Kabod Yahvé de los judíos. Esto en el sentido etimológico de plenitud de la luz, de la sabiduría y de la hermosura. Pero la diferencia esencial de la masonería y las religiones monoteístas, a mi juicio, y tú ya lo has señalado, es que, aun siendo aquella una operación deísta, es decir, que admite la existencia de un Dios, no es teísta, en el sentido de que no es el ser supremo quien, además de crear el mundo, regula y vigila el cumplimiento de las normas de conducta. La masonería tiene su signo propio, que no es una cruz, ni es una media luna, ni es una menorá, sino una escuadra y un compás, que debe estar sobre la Biblia, primera concomitancia con la religión católica. Tiene unas constituciones redactadas por vosotros mismos, por los masones, y que todos aceptáis y cumplís escrupulosamente. De modo que, al menos en teoría, y en una parte no pequeña del mundo, mientras la masonería afirma su voluntad de no inmiscuirse en los asuntos propios de cada país y cada religión, las otras creencias monoteístas sí se han dedicado desde el principio a intervenir en gobiernos, educaciones y culturas. Y también en las expresiones de aquellos lugares en que ejercían su llamada acción salvífica. Ahí está una de las grandes diferencias que hay entre los hijos de la viuda y otras religiones. Porque los masones, como hermanos unidos por una misma ideología, priváis las relaciones interpersonales como vía de acceso a la luz y al conocimiento, mientras que las religiones sitúan a su Dios en el lugar preeminente y el camino que conduce a él pasa por una serie de principios entre los que básicamente también se sitúa el prójimo. La masonería tiende a la sublimación del ser humano por sus propios medios. El cristianismo se basa en el sublime mandato de Jesús antes de ascender a los cielos. Un nuevo mandamiento os doy: os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hay otro aspecto también que me ha llamado la atención en esta diferencia de creencias y conductas. En la masonería, el camino a recorrer termina con la propia existencia, mientras su trascendencia de la persona queda cifrada en lo que haya aportado al acervo común durante su paso por este mundo. Su recuerdo permanece en función de sus obras, y en las otras religiones el creyente confía en una vida posterior, en una vida de felicidad basada en la contemplación de Dios. Dios creador, Dios protector, su Dios guía, le dará la felicidad eterna como pago, como premio a sus buenas obras. Es decir, que atenida a la ley, le dará un premio, mientras que el masón, una vez atenido a la ley, termina su ciclo y es lo que haya aportado. En este aspecto de aportaciones, hay pocas profesiones en el mundo en el que el sentimiento conmiserativo hacia el ser humano alcance niveles tan elevados como la medicina. Esta vocación de ayuda al doliente puede brotar de un manantial religioso, o considerarlo hijo del mismo Dios, hermano por tanto. Recordemos así la parábola del buen samaritano. O también se puede hacer por la vía de la filantropía, que impulsa la ayuda mutua por sí misma. La masonería tiene en sus fundamentos este concepto de apoyo al hombre en su conjunto, dentro de la sociedad. Y durante mucho tiempo la medicina se dedicó al enfermo único, como ente aislado. Hoy ya tiene un concepto holístico que concuerda con vuestra tendencia al humanismo. Abarca al individuo y sus circunstancias, un concepto más integral. Sin dejar de lado al individuo, pasa a su conjunto. Sin desdeñar la asistencia personal, se ocupa con la epidemiología, con la bioestadística, de la atención, de la salvaguarda de la salud del conjunto entero. Desde el catolicismo, y me imagino que también desde el islamismo, se puede llegar a la idéntica actitud. Por eso decía antes que, aunque los caminos son distintos, podemos llegar a ciertos puntos comunes. Nos has expuesto, Pablo, el ejemplo de unos cuantos grandes hombres de ciencia pertenecientes a la masonería, varios de ellos ganadores del premio Nobel. Es curioso que casi todos los que obtuvieron este galardón fueron investigadores. Sin embargo, muchos de los clínicos mencionados hicieron importantes contribuciones a la medicina de su tiempo. Clara muestra de cómo aunar conocimientos, ejercicio y vocación. En Román Paladino: no hace falta creer en Dios para ser buen médico, ni hace falta ser buen médico para creer en Dios. A fuertes sinceros, habremos de reconocer que estos medios postulados de todos no siempre se han llevado a la práctica cotidiana, al menos no de forma estricta.
para no tener connotaciones políticas, no ha sido desdeñable el número de masones que han ocupado cargos de alta responsabilidad, reyes, primeros ministros, presidentes de gobierno, nobles, etc. Pese a ser creencias basadas fundamentalmente en el amor entre los hombres, tal como preconizan sus libros sagrados, tanto el Evangelio, el Corán, la Torá, el Talmud, ninguna de estas religiones ha dudado a lo más mínimo en emplear métodos expeditivos. La Iglesia Católica ha intentado imponer su credo de grado por fuerza allá donde ha podido, sin parar en barras. Ahí está el ejemplo del Papa Julio II, que pasó más tiempo sentado en la silla del caballo de batalla que en la silla gestatoria. O la Santa Hermandad, que se dedicaba a hacer barbacoas con herejes. O la literatura hadís, que trastoca completamente la doctrina del Corán, libro de amor donde los haya, libro de igualdad donde los haya, libro de derechos e incluso igualdad entre los sexos proclamado por Mahoma. Y sin embargo, la literatura hadís no la transforma en una yihad, en una guerra contra infieles y muerte al infiel. Eso no está en el Corán. Y por no decirles nada también de los judíos, mientras están esperando la parusia, la venida del Mesías que les libera de la esclavitud, controla el resto del mundo a través de la economía del sionismo. Es decir, que todas las religiones han tenido a lo largo de los siglos sus divisiones internas. En la cristiana, a poco de la ascensión, aparecieron ya las primeras discrepancias. Que si Dios era hombre o era solamente Dios, que si tenía una naturaleza, el monofisismo contra el difisismo. Luego aparecieron herejías, las más famosas, las importantes, la de Arrio, la de Nestorio, luego la de Lutero, tantos y tantos otros. Entre los seguidores de Alá no es menos. Suníes, chiitas, ismailitas. Entre judíos, ortodoxos, reformistas, caraítas y demás. La masonería, con una serie de obediencias y sus ritos y sus peculiaridades, también tiene sus variantes. He leído que hace unos días la Iglesia Católica ha renovado la excomunión dictada hace 2 siglos contra la masonería. No me duelen prendas en afirmar que me parece un error. En los tiempos que vivimos me parece un error. Por varias razones. Una de ellas, meramente práctico. Me imagino que a una persona que es atea y no cree en Dios, excomulgarle, le va a dar igual el anatema. No pasa nada. Y la otra, un poco de índole práctica. Vamos a ver. Todas las religiones tienen tendencia ecuménica, es decir, universal. Entonces, yo que soy católico, si soy buen chico, iré a mi cielo con mi Dios y simultáneamente al infierno de las otras religiones. No me casamos. ¿Qué queréis? Creo que a estas alturas de la civilización, todas las religiones y creencias deberían laurar esfuerzos para confluir en puntos comunes. Estoy seguro que han de existir. Y hace poco el Papa lo dijo también. Teniendo todas como principio el fundamental el ser humano, en el amor, hora es que todas dejen ya de usar la violencia como medio de ganar feligreses o de eliminar a los contrarios. Aun teniendo toda la imprenta ecuménica, a mi parecer, esto no confiere derecho de exclusión. Retomo un poco las palabras del inicio al final. El final de estas palabras pueden parecer políticamente correctas y religiosamente incorrectas. Sin confianza, mira. Pablo sigue siendo masón, sigue siendo un buen hombre, una buena persona, un hombre de bien y un buen médico. Yo, católico, te respeto, te acepto y soy también. Bienvenido a la asociación. Muchas gracias. He dicho. Bueno, pues nada, ya solamente voy a a cerrar el acto, dar las gracias al doctor Manuel Según Alonso pues, por su cercana presentación, al doctor Jesús Antonio Rodacuenca pues, por su certera y próxima respuesta y bueno, sobre todo la enhorabuena al doctor Pablo Bahillo Redondo, que ya es nuestro nuevo asociado de número de Asemella, por su extraordinario discurso donde nos hemos adentrado en ese mundo que nos resulta tan desconocido, ¿no? Para muchos como es la masonería y también pues, hemos aprendido su presencia en el mundo de la medicina, médicos muy ilustres, el doctor Vitalaza o bueno, el mismo Santiago Ramón y Cajal, que precisamente pues los dos pertenecieron a esta asociación de médicos, escritores y artistas que tiene tanta antigüedad, que tanto prestigio y que queremos pues que vuelva otra vez a ser como ha sido siempre. Así que nada más, darte la enhorabuena de nuevo, Pablo, decirte que desde ahora esperemos que contribuyas muy activamente en todas las actividades de nuestra asociación y bueno, ahora vamos a proceder a cerrar el acto pues entregándote el diploma que ya te señala como asociado numerario de Asemella. Así que enhorabuena.